Antes que nada, quiero desearles un excelente año 2022 a todos ustedes y espero que se le hayan pasado de manera agradable en compañía de toda su familia en estas fiestas pasadas. Me permito presentarles brevemente el orden del día, donde trataré de puntualizar la asociación del estado de fragilidad y el deterioro cognitivo y explicar la fisiopatología relacionada. Para empezar, la fragilidad es un estado de mayor vulnerabilidad a los factores estresantes que resulta en un declive asociado a la edad en múltiples sistemas fisiológicos y una menor reserva homeostática, también denominada homeostenosis. La prevalencia en la comunidad va del 4 hasta el 17%, pero aumenta hasta un 36% en los individuos institucionalizados. También tiende a aumentar conforme se logra un mayor envejecimiento y se menciona que hasta el 28% de los individuos en la comunidad que son mayores de 85 años tienen fragilidad. Aunque la fragilidad y el deterioro cognitivo son conceptos independientes, a menudo coexisten y hasta el 31.9% de los individuos con demencia por enfermedad de Alzheimer leve y moderada tienen fragilidad. En México se considera que hasta el 16% de los individuos con algún grado de deterioro cognitivo pueden tener un estado de fragilidad. En este caso, la línea verde representa un viejo que después de un evento estresante menor, como una infección, tiene un pequeño deterioro en la función y luego regresa a su homeostasis, mientras que la línea roja representa un viejo frágil que después de un evento estresante similar sufre mayor deterioro que después de manifestarse como un mayor grado de dependencia funcional no regresa a su estado basal. La importancia de la fragilidad en el viejo radica en la gran asociación con eventos adversos. Eventos que han sido muy descritos y no existe duda en cuanto a la relación de fragilidad, que va desde un mayor riesgo de caída, mayor deterioro funcional, hospitalización, institucionalización y mortalidad, entre otros. Y todos ellos pueden tener un resultado catastrófico en el viejo. La definición de fragilidad es un constructo y la mayor parte de las definiciones y criterios diagnósticos se han centrado bajo cuestiones físicas. Sin embargo, este proceso de homeostenosis incluye varios sistemas. Y puntualizando, no todos los sistemas envejecen de una forma totalmente homogénea y algunos pueden tener mayor declinación en un sistema que en el otro. Pero hubo algunos autores que tomaron en cuenta las cuestiones cognitivas dentro de la fragilidad. Por ejemplo, Clerc relacionó la fragilidad con el deterioro cognitivo mediante una vía fisiopatológica en común y que explicaba el envejecimiento cerebral. De la misma forma, Buchman, en base al estudio de las órdenes religiosas, sugirió que había una acumulación de hallazgos patológicos como macroinfartos y pérdida neuronal que creaban un mayor riesgo de fragilidad y deterioro cognitivo en el viejo. Mientras que, por ejemplo, Rothwell creó el índice de fragilidad que incluía una alteración cognitiva como cofactor y que finalmente era un evento sumatorio a la misma fragilidad. Existen varios modelos hoy en día, ya les mencionaba previamente el de Rothwell, que considera una acumulación de factores, pero uno de los modelos más conocidos es el de Linda Fred. A partir del Cardiovascular Health Study, que incluyó cerca de 5.000 individuos, es un modelo puramente físico y que se definió la fragilidad como una presencia de 3 o más de los siguientes criterios, que incluya pérdida no intencionada de peso, autorreporte de agotamiento, debilidad, baja velocidad de la marcha y baja actividad física. También reconoce un estado de prefragilidad y generalmente estos criterios son más usados en cuestiones de investigación que en la práctica clínica. Para este estudio se excluyó individuos con mini-mental menor de 18. Sin embargo, a pesar de haber excluido a estos individuos, existió una mayor asociación de fragilidad con puntuaciones más bajas, es decir, una mayor tendencia a encontrar individuos con problemas cognitivos en relación a la misma fragilidad. Tal vez en la práctica clínica es más fácil utilizar cuestionarios de tamizaje como por ejemplo Frail, que es una herramienta sencilla con 5 preguntas. La presencia de 3 o más respuestas positivas indican fragilidad. Es muy fácil de utilizar en una consulta rutinaria, pero nuevamente es un cuestionario donde predomina más la fragilidad física. También hay otras herramientas como por ejemplo Tilburg, Edmonton o Enroute, entre otras. Una revisión que se realizó en el 2018 encontró que el 46% de los instrumentos de fragilidad identificados incluyen una medida cognitiva en la realización de la misma fragilidad. Sin embargo, los instrumentos publicados después del 2010 incluyen una evaluación cognitiva en el 86% de las mismas escalas. Los autores concluyen que no se aborda muy bien el concepto de fragilidad cognitiva por falta de una definición operacional, pero que en los últimos años ha sido un tema de mucho mayor interés. Y bueno, retomando el término de fragilidad cognitiva, para algunos autores es un subtipo de fragilidad. Por ejemplo, Morley considera que existen 3 tipos de fragilidad. Una fragilidad física, que es más descrita en la literatura, una fragilidad social o psicosocial y una fragilidad cognitiva.
Sin embargo, la pregunta que surge es si la fragilidad tiene desenlaces cognitivos o cómo podríamos llegar a explicar estas mismas asociaciones. Y es que hay una asociación en diversos estudios que relacionan la fragilidad con deterioro cognitivo. Por ejemplo, Alecar, en un estudio de población brasileña, encontró una correlación de criterio de Fred con el Mini-Mental. Ferrer encontró que la prevalencia de fragilidad en deterioro cognitivo leve era del 24%, mientras que los individuos que tenían demencia tenían el 55%. Pero no solo eso, sino por ejemplo Gray y Hahn encontraron que los individuos con fragilidad tienen mayor riesgo de desarrollar problemas cognitivos a futuro. Otro pequeño estudio de Kulmala encontró que los individuos con fragilidad tienen las 8 veces mayor posibilidad de tener demencia. Y es que es claro que diversos estudios demuestran una asociación de fragilidad y los mismos problemas cognitivos. En el 2017, Furtado desarrolló un metaanálisis que buscó evaluar si había una diferencia entre la cognición y los individuos frágiles mayores de 60 años. Realizaron una búsqueda de artículos entre el año 2000 y 2016. Inicialmente se analizaron 12 estudios, pero terminó incluyéndose un estudio más para dar un total de 13 estudios, que incluía cerca de 27,000 sujetos. El 51% representó individuos prefrágiles y frágiles. Los resultados mostraron que el deterioro cognitivo estaba fuertemente asociado con la fragilidad y los autores encontraron que una baja cognición se asoció con mayor riesgo de fragilidad y consideraban que cualquier estrategia dirigida a mitigar o revertir la incidencia de fragilidad con el envejecimiento debe tener en cuenta la fragilidad cognitiva. Sin embargo, una de las principales limitaciones que existió es que había una gran heterogeneidad dentro de los mismos estudios, y esto en cierta forma era explicada por la gran diferencia que hay entre la definición de fragilidad. El término de fragilidad cognitiva inicialmente fue utilizado por Paganini en el año 2001 en relación con el uso de la prueba de reloj. Posteriormente, en el 2006, Panza utilizó el término para establecer una fase prodrómica de deterioro cognitivo vascular. Y esto implica que la fragilidad cognitiva es una forma de envejecimiento cerebral patológico y un precursor de los procesos neurodegenerativos. Sin embargo, hasta el 2013, en el Consenso de Toulouse, Francia, un grupo compuesto por la Academia Internacional de Nutrición y Envejecimiento y la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología definieron fragilidad cognitiva de forma operacional como la coexistencia de fragilidad física, utilizando el fenotipo de Fred y el deterioro cognitivo leve, definido por un CDR de 0.5 en ausencia de un diagnóstico de una demencia. Este primer consenso le dio la definición operacional como un síndrome geriátrico cuya principal característica es que era reversible y también otra de las características es que era heterogéneo y que era independiente de un estado demencial, pero que tenía correlación con la fragilidad física y el deterioro cognitivo leve. Sin embargo, este modelo que establecía que la EDITI junto con el consenso era muy complejo para varios estudios epidemiológicos. Así que para Chang-Wook en el año 2018 desarrolló una nueva definición en la que consideraba 1.5 desviaciones estándar por debajo del promedio de la prueba de la función cognitiva, el cual podía incluir MoCA, ADAS-Cog, fluidez verbal o FAP, entre otras. Adicionalmente, la persona no debe tener dependencia en las actividades instrumentadas de la vida diaria, específicamente en el manejo del dinero, el uso del teléfono, toma de medicamentos y mantener su agenda de actividades, ya que son tareas que requieren mayores competencias cognitivas. Como les había mencionado, una de las principales características que se establece es que la fragilidad cognitiva es reversible. Ruan divide la fragilidad cognitiva en dos tipos: reversible y potencialmente reversible. La reversible es una queja subjetiva y o la presencia de biomarcadores físicos, mientras que la potencialmente reversible es un estado de deterioro cognitivo leve. Por lo tanto, teóricamente se establecería que incluso el deterioro cognitivo leve tendría una primera fase donde habría reversibilidad cognitiva, es decir, la fragilidad cognitiva, pero al existir una disminución neuronal se podría pasar el umbral fisiológico que pasaría a un estado de irreversibilidad dentro del mismo deterioro cognitivo. Uno de los grandes conflictos para la fragilidad cognitiva es que aún no existe un consenso claro y esto podría ser confuso, ya que para algunos autores engloba el deterioro cognitivo leve y para otros no. Pero la gran importancia radica en la reversibilidad. Aunque se reconoce que un gran porcentaje de individuos con deterioro cognitivo leve tienen síntomas reversibles y pueden recuperarse en un estadio cognitivo normal, aunque los autores explican que al pasar un umbral tienen mayor riesgo de tener problemas cognitivos posteriormente.
La reserva cognitiva se refiere más a la capacidad de un individuo determinado para resistir el deterioro cognitivo, que incluye el nivel educativo, las habilidades cognitivas previas y se ha relacionado con las capacidades de recuperación de la función y la estructura del cerebro en la presencia de enfermedades, lesiones u otros factores que podrían llegar a alterar el funcionamiento fisiológico. Pero también hay otros conceptos que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, la fragilidad cerebral. Sabemos que hay cambios fisiológicos, tanto estructurales y funcionales en el sistema nervioso central del viejo, con pérdida neuronal, que en ciertas situaciones puede sobrepasar ese umbral fisiológico y generar un mayor estado de vulnerabilidad para problemas cognitivos. El estado inflamatorio crónico es una de las principales características en el envejecimiento, y la fragilidad y el delirium comparten hipótesis en relación con este mismo estado inflamatorio. Y un pequeño estudio encontró que los individuos con fragilidad tenían hasta 8.5 veces mayor riesgo de desarrollar delirium. Y los autores proponen que al haber una asociación temporal entre fragilidad y deterioro cognitivo, considerando que el delirium puede ser una fragilidad cognitiva. Incluso los individuos con fragilidad tienen hasta 2.9 veces mayor riesgo de presentar delirium. Como les mencionaba, la fragilidad cerebral está más relacionada con la calidad de la sinapsis y volumen de sustancia gris y blanca, mientras que la resiliencia cerebral es la capacidad de recuperación estructural para algunos autores y tiene una gran relación con factores pronósticos en el accidente cerebrovascular. Por ejemplo, un individuo que tenga una reserva cerebral baja tiene peor pronóstico y la mayor probabilidad de tener una fragilidad cerebral posteriormente. Appleton desarrolló una escala que toma en cuenta la hiperintensidad de la sustancia blanca, grado de atrofia y antecedente de eventos vasculares que tratan de medir la fragilidad cerebral. Peores puntuaciones de Appleton se relacionan con un peor pronóstico para recuperación en la escala de ranking modificada a los 90 días y también peor desempeño cognitivo en los mismos individuos. El síndrome de riesgo cognitivo-motor tiene una gran relación con la fragilidad cognitiva. Vergés y colaboradores propusieron el síndrome de riesgo cognitivo-motor en el año 2013 como la presencia de la velocidad de la marcha lenta y queja subjetiva. También excluyeron ellos la demencia y la discapacidad motora, como lo excluye también la fragilidad cognitiva. Se estima que la prevalencia va del 9.7% y la velocidad de la marcha lenta se define en función de la velocidad de la marcha por debajo de una desviación estándar y la queja cognitiva no requiere pruebas cognitivas formales. Se obtiene en base a respuestas de los ítems en cuestionarios estandarizados. Tiene una gran asociación con accidente cerebrovascular, enfermedad de pequeño vaso, síntomas depresivos, inactividad y obesidad. Además, confiere un mayor riesgo de demencia, específicamente de la demencia vascular. Por lo tanto, el síndrome de riesgo cognitivo-motor parece ser una entidad similar, pero para muchos autores puede ser más leve que la fragilidad cognitiva, porque solo toma en cuenta un componente de la fragilidad que es la velocidad de la marcha descrita por Fred para fragilidad. Pero, ¿cómo podremos explicar esta relación de fragilidad y deterioro cognitivo? El ciclo hipotético de la fragilidad que había tomado en cuenta Linda Fred no toma en cuenta cuestiones cognitivas, pero había algunas variables indirectas como la velocidad de la marcha. La fragilidad física y el deterioro cognitivo pueden compartir mecanismos fisiopatológicos y pueden coexistir. Incluso pueden tener manifestaciones en común, por ejemplo, la alteración de la marcha y pueden tener también una vía final relacionada con la misma discapacidad. Hoy en día consideramos que en el estado de fragilidad hay una disminución de la reserva fisiológica en el viejo en diversos niveles, desde nivel cerebral, endocrino, inmune, etc. Y esto puede llegar a depender de los factores moleculares acumulativos y mayor daño celular, que a su vez tendrían una base en los factores epigenéticos. Y realmente a nivel cognitivo pasa algo similar. Podemos tener factores genéticos y factores ambientales que generan un daño molecular y celular, aunado a una baja reserva fisiológica y capacidad adaptativa. Se puede tener impacto en el cerebro y en otros niveles que cuando se asocia a patologías relacionadas al envejecimiento como acumulación del beta amiloide o neurodegeneración, más otros factores como nutrición y actividad física, pueden tener una vía común para el desarrollo de fragilidad física y cognitiva que se asocien con otras patologías y también tener otros eventos adversos por vulnerabilidad. El estado inflamatorio juega un papel central para la explicación de ambos fenómenos, pero también para la sarcopenia como componente importante de la fragilidad. Tiende a haber un incremento de las interleucinas proinflamatorios como interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, y una disminución de los mecanismos contrarregulatorios generando una mayor vulnerabilidad para desenlaces cognitivos y físicos. Pero por otra parte, también se ha propuesto la disbiosis,
La microbiota juega un papel de modulación de la inflamación y produce ciertas sustancias que pueden interactuar con el músculo y el sistema nervioso central. El viejo tiende a tener mayor permeabilidad intestinal y mayor riesgo de absorber ciertas toxinas. Se habla de enterotipos donde puede haber predominio de ciertas bacterias y algunos individuos pueden ser más vulnerables a desarrollar ciertas patologías. Existen dos ejes, el intestino cerebro y el intestino músculo, y la disbiosis puede predisponer al desarrollo de algunas patologías. Las vías que se han propuesto como comunicación han sido directas e indirectas, que puede ser por parte del mismo del plexo entérico, hasta también sustancias que pueden llegar a zonas específicas del mismo sistema nervioso central. Y algunos ácidos grasos y aminas absorbidas en el intestino pueden relacionarse con el mismo estado inflamatorio u otras patologías como obesidad o diabetes. También hay otros mecanismos descritos, por ejemplo, el estrés oxidativo, que va de la mano con el estado inflamatorio. Los individuos con mayor comorbilidad cardiovascular tienden a tener mayor acumulación de patología vascular cerebral y tienden a tener disfunción ejecutiva que puede producir alteraciones motrices. La acumulación de beta amiloide en algunas regiones cerebrales se relaciona con una menor velocidad de la marcha. De igual forma, un individuo con menor actividad física tiende a tener mayor acumulación de beta amiloide. En relación con lo hormonal, la testosterona y los andrógenos tienden una relación con neuroplasticidad en el hipocampo y regulan la acumulación del mismo beta amiloide, pero también tienen una relación con la misma masa muscular. De tal forma que la fragilidad y el deterioro cognitivo son multifactoriales, y cuando hablamos de deterioro cognitivo realmente englobamos muchas patologías, de tal forma que muchos factores pueden ser compartidos. Una de las áreas donde más se ha estudiado la fragilidad cognitiva es en individuos con infección por VIH, los cuales tienen mayor riesgo de desarrollar fragilidad física. La infección por VIH más otras coinfecciones y mayores asociaciones a consumo de otras drogas, como por ejemplo alcohol y tabaco, aunado a las interacciones con otros factores de envejecimiento que van desde el estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y riesgo cardiovascular, entre otros. Incluso efectos secundarios de fármacos generan una mayor disminución de la reserva fisiológica del individuo, generando un estado de fragilidad, y esto podría acelerar el desarrollo de patologías asociadas al mismo deterioro cognitivo. Se ha planteado la escala de Bach como una escala pronóstica en este grupo, pero también se ha visto que hay una relación con la predicción de fragilidad física de manera temprana y una mayor posibilidad de desarrollar deterioro cognitivo. Hay otros pequeños estudios que han demostrado que los individuos con VIH que desarrollan fragilidad tienen mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo vascular de alguna manera mucho más temprana. Entonces nos generamos la siguiente pregunta: ¿la fragilidad cognitiva podría considerarse un síndrome geriátrico? John Morley considera que debido a su naturaleza multifactorial podría considerarse como un nuevo síndrome geriátrico. Y regresando a lo que había establecido Pance en el año 2006, que había considerado que la fragilidad cognitiva tenía una mayor relación con deterioro cognitivo vascular, hiperintensidad de la sustancia blanca tiene una gran correlación con patología muscular y cerebral, y a menudo factores como la depresión, el estado inflamatorio, comorbilidades y cambios hormonales pueden relacionarse con síndromes geriátricos y tener otros desenlaces como caídas, trastorno de la marcha, incontinencia. Y esto finalmente tener un impacto en los desenlaces que podría llegar a tener el individuo, incluida la misma mortalidad. Como parte de la fragilidad cognitiva tiene un mayor riesgo de hospitalización, y se describe que hasta el 37% de los individuos con fragilidad cognitiva tendrán mayor riesgo de hospitalización en los próximos 4 años. Boone encontró que tenía un 48% mayor riesgo de hospitalización a comparación de los individuos que eran robustos, pero también tienden una mayor asociación con una peor calidad de vida de este tipo de individuos. Este metaanálisis, basado en 2 estudios prospectivos, exploró el riesgo de mortalidad por todas las causas y demencia en adultos mayores con fragilidad cognitiva en comparación con individuos robustos como predictor de resultados adversos. Los resultados mostraron que la fragilidad cognitiva en las personas mayores tenían un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas a comparación de los individuos robustos, pero también encontraron que tenía mayor riesgo de progresión a demencia. Sin embargo, uno de los grandes problemas nuevamente fue la heterogeneidad de los mismos estudios. Concluyen que los adultos mayores que viven en la comunidad, la fragilidad cognitiva es un predictor significativo de mortalidad por todas las causas y demencia. Hay una clara relación bidireccional de la fragilidad con patología cognitiva. Por ejemplo, el deterioro cognitivo se caracteriza por una acumulación de factores disruptivos, mientras que la fragilidad es multifactorial y la fragilidad cognitiva es un componente.
De manera similar, los factores de riesgo cardiovascular pueden ser responsables del daño neurológico acumulativo y se asocian positivamente con la fragilidad y el deterioro cognitivo. Se desarrolla la pregunta ¿quién inicia quién? Por una parte, los individuos frágiles tienen el doble de riesgo de desarrollar problemas cognitivos a futuro y por otra parte, los individuos con deterioro cognitivo, sobre todo en un estadio demencial, tienden a desarrollar deterioro físico conforme avanza la misma enfermedad. Por lo tanto, es posible que ambas compartan vías finales comunes. Para muchos autores, la sarcopenia es uno de los grandes componentes de la fragilidad y es de suponer que hay una relación estrecha entre la tríada de fragilidad, sarcopenia y deterioro cognitivo. Cambios en la velocidad de la marcha pueden predecir mayor riesgo de mortalidad en los viejos. Por ejemplo, el síndrome de riesgo cognitivo-motor se relaciona con disfunción muscular y cognitiva y en su estudio original tuvo una gran relación con demencia. Pero por otra parte, en el estudio Inchanti, se demostró que los signos neurológicos tienen correlación independiente con limitación en la movilidad y caídas en viejos que no tienen un historial claro de enfermedad neurológica. La alteración de la marcha tiene mayor correlación con patología cerebral y se ha considerado que es un predictor de deterioro cognitivo, aunque la fisiopatología es bastante compleja. El objetivo de este estudio fue examinar hasta qué punto la fragilidad física en las personas mayores se asocia con patología cerebral que incluye infartos cerebrales, patología por cuerpos de Lewy y de enfermedad de Alzheimer. Ellos estudiaron autopsias cerebrales de 165 participantes fallecidos en un estudio patológico clínico longitudinal del envejecimiento. La fragilidad física se basó en 4 componentes que incluían fuerza prensil, velocidad de la marcha, composición corporal y fatiga. Los individuos tuvieron evaluaciones clínicas anuales y la edad media al fallecer fue de 88 años. Ellos utilizaron un análisis de regresión múltiple para examinar la relación de los hallazgos neuropatológicos post-mortem con la fragilidad próxima a su muerte. Fue controlado por edad, sexo y educación. En el eje de las X se muestra la medida de la patología global por la enfermedad de Alzheimer y en el de las Y la fragilidad física compuesta en puntuación Z. La gráfica de dispersión muestra los valores individuales de la fragilidad física y patología por enfermedad de Alzheimer para los participantes con demencia esquematizado por un círculo sólido y en el caso del triángulo esquematizaba a los individuos que no tenían demencia. Se superpone la línea de regresión y el intervalo de confianza de 95% que muestra la fragilidad física estimada frente a la patología por enfermedad de Alzheimer global. Únicamente el nivel de patología por enfermedad de Alzheimer se asoció con fragilidad próxima a la muerte. Ellos concluyen que la fragilidad física en la vejez se asocia con la patología por la enfermedad de Alzheimer en personas mayores con y sin demencia. En este estudio, los autores buscaron probar la hipótesis de que la patología cerebral está asociada con mayores tasas de progresión a fragilidad física en viejos. Un total de 791 viejos que participaron en el estudio de las órdenes religiosas y el proyecto de memoria y envejecimiento tuvieron evaluaciones clínicas anuales con mediciones compuestas cognitivas y posteriormente autopsia cerebral tras la muerte. El estudio neuropatológico incluyó infartos, aterosclerosis, enfermedad de Alzheimer, patología por cuerpos de Lewy y pérdida neuronal glial. El seguimiento medio antes de la muerte fue de 6.4 años y la edad promedio fue de 88 años. Más del 95% tenían evidencia de patología cerebral. La figura está organizada según la edad del participante en cada evaluación. La longitudinal de cada línea se relaciona con el eje de las X, que indica el total de años de observación del individuo. La cifra se estima para una muestra aleatoria del 25% de la corte y muestra trayectorias específicas de personas estimadas a partir de un modelo de efectos aleatorios con un término para el tiempo y controladas por edad, sexo, educación y también interacción con el tiempo. En un modelo lineal de efectos mixtos controlada por edad, sexo y educación, la fragilidad aumentó aproximadamente 0.2 unidades por año. La tasa de progresión de la fragilidad se aceleró con el aumento de la edad. En modelos separados, la presencia de macroinfartos, enfermedad de Alzheimer y patología con cuerpo de Lewy y pérdida neuronal en la sustancia negra se asoció con una progresión más rápida de fragilidad. Cuando estas 4 patologías cerebrales se consideraron juntas en un solo modelo, la patología por la enfermedad de Alzheimer, los macroinfartos y la pérdida neuronal glial mostraron asociaciones de la tasa de progresión a la fragilidad. Los autores concluyen que la acumulación de patología cerebral común contribuye a la fragilidad física en el mismo individuo viejo. Este estudio tuvo el objetivo de probar la hipótesis de que el grado de fragilidad y la carga neuropatológica contribuyen de manera independiente para la cognición global y el riesgo de demencia.
Fue un análisis secundario del estudio de corte prospectiva de viejos en Illinois, en Estados Unidos, los cuales tuvieron una evaluación neuropsicológica y clínica anual. Incluyó 625 viejos que al fallecer se les realizó autopsias para cuantificar la carga neuropatológica, tomando en cuenta 10 mediciones. Para determinar la fragilidad, consideraron un índice de fragilidad y ellos utilizaron modelos de regresión. Tanto la fragilidad y la neuropatología fueron asociados de manera independiente a la cognición global y el estado de demencia. En la regresión lineal de la tabla 4 se observa que tanto la fragilidad y la neuropatología son factores independientes para una peor cognición. Finalmente, a mayor nivel de fragilidad, tendía a tener mayor carga de neuropatología en todos los modelos. Ellos concluyen que la demencia es una afección multifactorial, a lo que contribuye significativamente tanto la salud general, que es reflejada también por la fragilidad y la misma neuropatología. Este otro estudio tuvo el objetivo de investigar en vivo la relación del beta amiloide en regiones cerebrales con la velocidad de la marcha en un grupo de viejos con alto riesgo de demencia. Se examinaron las asociaciones transversales del beta amiloide cerebral medido por PET-Florbetavir y la velocidad de la marcha en 128 individuos, que incluía sanos y con deterioro cognitivo leve dentro del estudio MAP. La velocidad de la marcha se midió sobre una superficie de 4 metros y analizaron relaciones del volumen de captación estandarizada de regiones mediante un análisis automatizado utilizando el cerebelo de referencia. Finalmente, realizaron una asociación de modelo de regresión lineal corrigido por edad, género, educación, índice de masa corporal y genotipo. Ellos encontraron una asociación significativa entre el beta amiloide en el putamen anterior y posterior, corteza occipital, precunio, cíngulo anterior y velocidad de la marcha lenta, mientras que en un modelo multivariado enfatizó las regiones del putamen posterior y del precunio. Ellos concluyen que el estudio con PET in vivo evidencia una asociación entre la patología de la enfermedad de Alzheimer y la velocidad de la marcha y proporciona evidencia adicional sobre los efectos regionales del beta amiloide sobre la función motora. En la práctica clínica, la evaluación paralela de la sarcopenia, fragilidad física y deterioro cognitivo leve en las personas mayores debe realizarse de forma temprana. En este sentido, se propone que las pruebas duales serían útiles, es decir, que incluyan pruebas cognitivas y también tareas motoras. In a very short time, by having people do a couple of quick tests, we can find out whether or not their executive function is sufficiently impaired that they no longer can carry out normal walking and balance tasks in the face of having to do something else. Algunas propuestas es valorar la marcha solicitando que se realicen restas, incluso algunas de ellas son cronometradas valorando la velocidad de la marcha. So when I say go, you start by taking 7 from 100. So go. 93, 86, Una prueba en 79. particular es una versión de levántate y anda con un vaso lleno de agua. Otras pruebas toman en cuenta la afluencia verbal en relación con la velocidad de la marcha. Y la cuestión es que las pruebas deberían de tener puntos de corte y validaciones en cada población y dentro de las ventajas podrá ser el tiempo y la seguridad de la misma Get up aplicación. and walk towards me. Okay. Go. And if you notice there, the water is spilling and there it goes. Finalmente, la caída podría identificarse como un evento clásico en la encrucijada que vincula los dominios cognitivo y motor, lo que nos obliga siempre a estudiar factores cognitivos en caso de evidenciarse alguna caída, ¿no? Y bueno, aquí podemos observar los componentes de la fragilidad cognitiva y las diferentes trayectorias de las funciones tanto físicas como cognitivas en condiciones específicas a lo largo de la vida, así como las intervenciones que podemos realizar. Hay una clara relación entre el desempeño físico y cognitivo y cada una de las etapas cognitivas que va desde el desempeño normal, una queja subjetiva y el deterioro cognitivo leve. De igual forma, los individuos con demencia tienen a un mayor grado de dependencia y observamos un individuo con un envejecimiento normal y a otro que llega a presentar alguna demencia. Finalmente, el individuo con fragilidad cognitiva en el cual si no realizamos ninguna intervención avanzará hasta un grado de demencia. De tal forma que podemos aplicar intervenciones primarias para prevenir el desarrollo de la patología, mientras que las secundarias son para una detección precoz y evitar una mayor progresión, y finalmente las terciarias para brindar un manejo. Las intervenciones que tienen mayor impacto son las multicomponente y las más efectivas involucran ejercicio e intervenciones nutricionales, pero también se ha descrito intervenciones sociales, cognitivo y psicosociales. En prevención primaria, pues Finger Study es uno de los más descritos y demostraron intervenciones multidominio podría llegar a mejorar o mantener el funcionamiento cognitivo en personas que eran mayores y que tenían riesgo.
Hoy en día existen diversos programas que intervienen en individuos con fragilidad y deterioro cognitivo. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad de la información y la mayoría de los protocolos toman en cuenta una intervención multicomponente que incluye actividad física aeróbica y anaeróbica, incluyendo actividad de balance, y en teoría la actividad física mejora el flujo vascular cerebral y tiende a un beneficio en la cognición global y en la misma función ejecutiva. La actividad física también ayuda al control de los factores de riesgo cardiovascular para evitar la mayor progresión. Hoy en día se desarrollan muchos protocolos que incluyen actividades con tecnología como Kinect para mejorar las funciones frontales. Y por ejemplo, también otra de las cuestiones es que dice Álvaro Casas que hay una abrumadora evidencia que indica que la actividad física regular es una de las prácticas de promoción de la salud más poderosas que los médicos y otros profesionales de la salud pueden recomendar a los pacientes independientemente de la patología. Por ejemplo, este es un pequeño estudio brasileño que tuvo como objetivo investigar si un programa de ejercicio multicomponente en el viejo en la comunidad en enfermedad de Alzheimer leve moderado podría mejorar los componentes y disminuir la progresión a fragilidad. Una muestra de tan solo 40 sujetos aleatorizados uno a uno se enfocaron en ejercicios de fuerza, balance, actividad aeróbica, incluyendo pruebas duales. Tuvo una duración de tan solo 16 semanas. Ellos utilizaron escalas de Edmonton y de Frail para determinar fragilidad, pero solo 35 sujetos completaron el protocolo. Ellos encontraron que el grupo de intervención tendía a tener menor probabilidad de progresar a fragilidad a comparación del grupo control a lo largo del tiempo. Ellos consideran teóricamente que su protocolo de actividad física puede activar áreas parietales y frontales. Una de sus grandes desventajas es que había pacientes que tenían poco apego al protocolo y dependían de la misma supervisión de las familias. Concluyen que el protocolo AT-HOMS parece reducir la fragilidad y mejora los modelos de transición de fragilidad. Por otra parte, hay protocolos muy interesantes que se plantean realizar en relación con la actividad multicomponente, como por ejemplo ViviFrail, que es un programa muy conocido por los geriatras, por cuestiones de pandemia no se ha logrado concluir. Este pequeño metaanálisis buscó analizar los efectos del ejercicio físico en la cognición de viejos en la comunidad con fragilidad física. Consideró estudios hasta marzo del 2020, incluyó ensayos clínicos aleatorizados que utilizaron el ejercicio físico como intervención. Se encontraron 4.501 estudios que tras el proceso de selección solamente se incluyeron 4 estudios para el metaanálisis, que incluyó 655 viejos. Los tipos de intervención fueron variados, siendo el ejercicio físico multicomponente el más frecuente, y en este caso los datos del metaanálisis mostraron que el ejercicio físico mejora la cognición global y la flexibilidad mental. Concluyen que las intervenciones con ejercicio físico promueven beneficios en la cognición global y la flexibilidad mental de los viejos con fragilidad. La explicación teórica relacionada con la actividad física en el viejo frágil para mejorar el estado cognitivo es que el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un miembro de la familia de factores de crecimiento de las neurotrofinas, cuya función principal radica en apoyar la supervivencia de las neuronas postmitóticas, crecimiento y diferenciación de nuevas neuronas y sinapsis. La actividad física se ha asociado con tasas más lentas de deterioro cognitivo y menor riesgo de demencia, y con mayores niveles de este factor, incluidos los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Esto sugiere que este factor podría afectar la cognición al mejorar los mecanismos de reserva cerebral, como la neurogénesis, la plasticidad sináptica y la densidad dendrítica, que puede contrarrestar la patología cerebral como mecanismo compensatorio. Sin embargo, en demencias neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la neuropatología puede tener un mayor peso a este efecto compensatorio y finalmente progresar a demencia, pero podría llegar a retrasar la progresión a este mismo grado. Finalmente, las conclusiones son las siguientes. La fragilidad y el deterioro cognitivo son conceptos independientes que frecuentemente coexisten. Ambos estados comparten mecanismos fisiopatológicos. La fragilidad implica una declinación de varios sistemas que incluye el sistema nervioso central y frecuentemente la fragilidad se ha estudiado como un concepto físico, pero también se incluye el aspecto cognitivo. La fragilidad cognitiva, al ser multifactorial, podría considerarse un síndrome geriátrico cuya característica es reversibilidad. Por lo tanto, la intervención temprana evitaría su progresión cognitiva. Aunque ya existen consensos que abordan la fragilidad cognitiva, no existe una definición clara que permita el desarrollo del mayor número de estudios epidemiológicos. Las intervenciones multicomponentes tendrían efectos benéficos en la fragilidad física y el deterioro cognitivo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta.